El pueblo de San Jacinto se extendía como un suspiro, antiguo entre colinas suaves y caminos de polvo, un lugar donde los días parecían repetirse con una precisión casi dolorosa. Cada amanecer traía los mismos sonidos, las mismas miradas, las mismas prisas silenciosas. No era un pueblo infeliz, pero sí cansado. Las personas habían aprendido a vivir concentradas en lo suyo, protegiéndose detrás de rutinas firmes, convencidas de que involucrarse demasiado solo traía problemas. Allí vivía Mateo, un hombre de 40 y tantos años que trabajaba en la estación de autobuses. Desde joven había aprendido a observar más de lo que hablaba, a cumplir sin destacar, a ayudar solo cuando se lo pedían. La vida le había enseñado a no esperar demasiado de nadie, y él había aceptado esa lección como una ley inevitable. Mateo conocía las historias de quienes pasaban por la estación, aunque casi nunca se las contaban con palabras. Las leía en las miradas cansadas, en las manos nerviosas, en los silencios largos mientras esperaban un autobús que los llevara lejos o de regreso. A veces sentía el impulso de preguntar más, de ofrecer algo más que indicaciones, pero lo reprimía. No quería abrir puertas que luego no pudiera cerrar. Al terminar su jornada, regresaba a su casa pequeña y ordenada, donde el silencio era tan constante que ya no le incomodaba. Sin embargo, algunas noches, al apagar la luz, una sensación extraña le recorría el pecho, como si algo importante hubiera quedado sin hacer. En otra parte del pueblo vivía Clara, recién llegada desde la ciudad. Era maestra y había aceptado el puesto en San Jacinto buscando un cambio, aunque no sabía exactamente cuál. Desde el primer día notó la distancia educada de la gente, la amabilidad correcta pero sin profundidad. Clara no juzgaba, entendía que cada lugar tenía su ritmo y sus heridas. Ella creía que cuidar era una forma de mirar, de prestar atención sincera, y estaba convencida de que incluso los pueblos más cerrados podían volver a abrirse. En la escuela se dedicó a conocer a sus alumnos uno por uno, escuchando con paciencia, aprendiendo nombres, sueños y miedos. Algunos niños respondían con entusiasmo, otros con desconfianza, como si no estuvieran acostumbrados a ser escuchados de verdad. Un día de otoño, mientras las hojas secas crujían bajo los pasos apurados, ocurrió un hecho que nadie había planeado. Don Julián, un anciano conocido por su silencio y su caminar lento, tropezó frente al mercado y cayó al suelo. No fue una caída espectacular, pero sí lo suficiente como para dejarlo inmóvil y desorientado. La gente pasó a su alrededor, algunos mirando con preocupación, otros fingiendo no ver. No había mala intención, solo miedo a detenerse, a involucrarse, a romper la rutina. Mateo observó la escena desde la distancia. Sintió ese conflicto conocido, esa voz interna que le decía que no era asunto suyo, y otra, más débil, que le pedía actuar. Clara fue quien rompió el hechizo. Sin dudar se acercó al anciano, se arrodilló a su lado y le habló con una calma que contrastaba con el ruido del mercado. Le tomó la mano, preguntó si podía moverse y pidió ayuda en voz alta, no como una súplica, sino como una invitación natural. Esa simple decisión cambió algo en el ambiente. Mateo dio un paso adelante, luego otro vecino, y pronto don Julián estuvo rodeado de personas dispuestas a ayudar. No hubo heroísmo, solo cuidado compartido. Cuando el anciano fue llevado a casa de un familiar, el pueblo quedó en un silencio extraño, como si todos hubieran sentido que algo importante acababa de suceder. Los días posteriores a la caída de don Julián no trajeron cambios, evidentes de inmediato, pero sí una inquietud suave, una sensación de que algo se había movido bajo la superficie. Mateo comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Saludos más largos, miradas que se sostenían un poco más, gestos pequeños pero distintos. En la estación, un viajero angustiado perdió su conexión y, por primera vez en años, Mateo no solo le explicó las opciones, sino que se sentó a escuchar su historia. Descubrió que al hacerlo no perdía tiempo, sino que ganaba algo difícil de nombrar. Una sensación de propósito que hacía mucho no sentía. Clara, por su parte,
Reflexionaba sobre lo ocurrido en el mercado y decidió llevar esa experiencia al aula. Propuso a sus alumnos hablar sobre el cuidado, no como una obligación, sino como una elección. Les pidió que pensaran en alguien que necesitara atención y en una acción pequeña que pudieran realizar. Al principio, los niños respondieron con timidez, pero poco a poco comenzaron a compartir ideas y experiencias. Algunos hablaban de ayudar en casa, otros de acompañar a un amigo triste. Clara escuchaba, consciente de que sembrar esa reflexión era más importante que cualquier lección académica. Don Julián se recuperó lentamente. Empezó a sentarse cada tarde en la plaza, observando a la gente pasar. Agradecía con una sonrisa a quienes se detenían a saludarlo. Y aunque hablaba poco, su presencia se volvió significativa. Era como un recordatorio vivo de lo que había ocurrido, de la importancia de detenerse. El pueblo comenzó a reencontrarse consigo mismo en esos momentos compartidos, en conversaciones sin prisa, en silencios cómodos. Una tarde, Mateo y Clara coincidieron en la plaza. No se conocían bien, pero intercambiaron algunas palabras sobre don Julián y sobre el pueblo. Descubrieron que compartían una sensación similar, la impresión de que San Jacinto estaba cambiando, aunque nadie pudiera señalar exactamente cómo. Hablaron de la importancia de cuidar, sin esperar reconocimiento, de cómo ese gesto simple había despertado algo dormido. Al despedirse, ambos sintieron que ese encuentro no había sido casual, sino parte de un proceso más grande. Con el paso de los meses, el cuidado comenzó a manifestarse de formas más visibles. Mateo organizó una pequeña iniciativa en la estación para ayudar a viajeros con dificultades. No era una organización formal, solo una caja para donaciones y una red improvisada de vecinos dispuestos a colaborar. Al principio, algunos se mostraron escépticos, pero pronto la idea se fortaleció. Cada historia compartida, cada ayuda ofrecida, reforzaba la convicción de que cuidar no debilitaba, sino que unía. En la escuela, el proyecto de Clara creció. Los niños comenzaron a involucrar a sus familias, compartiendo en casa lo que aprendían en clase. Los padres, sorprendidos, empezaron a participar más, a escuchar, a acompañar. Se organizaron actividades comunitarias, no por obligación, sino por deseo. La escuela dejó de ser solo un lugar de aprendizaje académico y se convirtió en un punto de encuentro para el pueblo. Una tormenta inesperada llegó a San Jacinto, causando daños en varias casas de las afueras. Sin esperar ayuda externa, los vecinos se organizaron. Mateo llevó mantas y alimentos desde la estación. Clara coordinó a los jóvenes. Don Julián ofreció su experiencia y su calma. Trabajaron juntos bajo la lluvia, compartiendo esfuerzo y palabras de ánimo. En medio del cansancio, comprendieron que ese cuidado compartido era la verdadera fortaleza del pueblo. Esa noche, mientras la tormenta amainaba, muchos se quedaron despiertos pensando en lo ocurrido. No se sentían héroes, sino parte de algo mayor. El cuidado había dejado de ser un gesto aislado para convertirse en una forma de estar juntos, una identidad compartida. Con la llegada de la primavera, San Jacinto parecía otro lugar. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora existía una confianza nueva. Las personas se sabían acompañadas. Mateo, al cerrar la estación cada tarde, sonreía con más frecuencia. Clara, al caminar hacia la escuela, sentía que había encontrado el lugar que buscaba. Don Julián observaba a los niños jugar en la plaza y pensaba que el cuidado era una semilla que, una vez plantada, siempre encontraba la forma de crecer. El pueblo continuó enfrentando desafíos, discusiones y días difíciles, pero ahora lo hacía de otra manera. Cuando alguien caía, otros se detenían. Cuando alguien dudaba, alguien escuchaba. San Jacinto no se volvió famoso ni extraordinario, pero se convirtió en un lugar donde los corazones, una y otra vez, eligieron cuidar. Y esa elección cotidiana, silenciosa y persistente, fue la historia más importante que jamás contarían.